Hola a todos, mi nombre es Rubit Cantú. Esta vez estaremos hablando de amor, traumas y venganza, la verdadera historia detrás de la asesina Candy Montgomery. Candy se convirtió en la asesina del hacha tras una decepción amorosa y traumas de la infancia. Y es que la gente sí es capaz de hacer cualquier cosa por amor, incluso quitarle la vida a alguien. Candy es la mayor prueba. Candy es conocida como la asesina del hacha debido a un terrible crimen cometido en junio de 1980 en Texas, Estados Unidos. La mujer fue acusada de haber matado a Betty Gore, quien era su amiga cercana, pero también esposa de su amante Alan Gore, quien ambos eran sus vecinos. Si bien no era el primer delito ocurrido en la localidad, sí se convertía en el más impactante, pues el cuerpo de la víctima fue hallado con 41 hachazos. Hablemos un poco de la amistad de Candy y Betty. Candy, quien era ama de casa, llegó a Texas en 1977 con su esposo Pat Montgomery y sus 2 hijos, cuando tenía 30 años de edad. Se dice que Candy, aunque estaba dedicada a su familia, era una persona muy carismática, extrovertida y le encantaba participar en actividades de la comunidad. Por su parte, Betty Gore era maestra en una secundaria. Vivía en el vecindario con sus hijos y su esposo Alan Gore, quien se convertiría en amante de su amiga. Ambas se conocieron durante un evento de la iglesia a la que asistían junto a sus familiares, que más tarde se volverían casi inseparables. Tanto era lo que compartían que Candace y Alan comenzaron a sentir algo más que solo afecto, al punto de serle infiel a sus parejas sin importar la amistad que los unía. Su romance habría empezado, según medios locales, en 1978 y duró varios meses hasta que Betty dio a luz a su segundo hijo. Fue en ese momento que Alan decidió terminar su relación extramarital con Candy, aunque hasta ahora no se ha comprobado que este sería el detonante del asesinato, ya que ocurrió mucho después de que esta relación llegara a su fin. Era viernes 13 de junio de 1980 cuando ocurrió uno de los peores crímenes en la historia de Estados Unidos. Alrededor de las 11 horas de ese día, Allen le pidió a su vecino Richard Parker que le apoyara a ver si Betty estaba en casa, ya que él se encontraba de viaje y no le respondía sus llamadas. Parker acudió a la casa de los Gore, acompañado de otro vecino llamado Lester Geiler, para verificar que todo estuviera en orden, pero al entrar, lo único que hallaron fue una traumatizante escena. Primero, bajamos por el pasillo hasta el baño, encendiendo las luces. Un pequeño bebé levantó la cabeza de la cuna de la cama de bebé. Empezó a llorar. Había estado allí casi todo el día. No había sido alimentado ni nada. Después de hallar al pequeño, se percataron que había un rastro de sangre que los llevó hasta el lavadero, donde estaba el cuerpo sin vida de Betty. Por un momento creyeron que la mujer había recibido disparos de escopeta. Sin embargo, la autopsia determinó que el motivo de muerte fueron 41 hachazos. Asimismo, los expertos revelaron que la persona que asesinó a Betty quiso limpiar la escena del crimen, pero dejó la tarea inconclusa, aunque aprovechó para bañarse en la casa de la víctima antes de huir. Candy se convirtió en la principal sospechosa del asesinato de Betty. La policía llegó al lugar de los hechos y comenzó a buscar al responsable del delito. El primer nombre en la lista era el de su esposo Alan, mismo que se descartó debido a que la huella de sangre y la del zapato no correspondían a él. Sin embargo, Candy Montgomery se convirtió en la principal sospechosa cuando el esposo de Betty confesó la infidelidad, esto a pesar de que ya había transcurrido mucho tiempo desde que terminaron. Entonces los detectives la interrogaron el 16 de junio de ese mismo año, una vez pasando el funeral de quien era su amiga y vecina. En ese momento Montgomery negó toda acusación, asegurando que no tenía nada que ver con el asesinato.
pero su versión no fue convincente, así que la investigación continuó en su contra. Una niña que era amiga de la hija de Candy dijo que la mañana del día del crimen fue a su casa y no había nadie, al tiempo de que vio a la sospechosa salir de la casa de los Gore. La declaración de la pequeña y las huellas dactilares que se hallaron en la escena del crimen fueron suficientes para incriminarla, acusarla del asesinato y finalmente arrestarla el 27 de junio. Durante su estancia en la cárcel, Candy Montgomery fue violentada por varias reclusas. Y ya para octubre de 1980, la defensa de Candy admitió la culpa de su clienta, argumentando que había sido en defensa propia, luego de que Betty descubriera la infidelidad. De acuerdo con lo que varios medios retomaron de las declaraciones en el juicio, Betty la confrontó sobre el asunto. Dijo que Betty se acercó a ella con un hacha, la arrojó al suelo y le cortó el dedo del pie. Después de forcejear, Candy Montgomery había logrado quitarle el hacha a Betty, pero ella seguía atacando, por lo que se vio obligada a usar el arma brutalmente hasta que su amiga no se movió ni respiró más. Ojo, esta fue su declaración. Obviamente, el terrible acto seguía siendo un misterio y el jurado no podía dejar pasar el motivo de los 41 hachazos, pues coincidían que era mucho más que un acto en defensa propia. O sea, en pocas palabras, si tú te vas a defender de alguien, no le vas a dar 41 hachazos si ya la persona está inconsciente. Un psicólogo declaró que durante el ataque, Candy revivió un trauma de la infancia que detonaría un nivel mucho más alto de violencia, lo que favoreció en el fallo del jurado. Candy fue absuelta de los delitos a pesar de confesar el crimen. Las palabras del psicólogo se convertirían en el pase de salida de Candy Montgomery, pues a menos de 4 horas de deliberar, el jurado decidió absolverla del caso a pesar de haber confesado su culpa. Después de lo ocurrido, Candace se mudó a Georgia junto con su familia y más tarde se divorció de su esposo, quien ya sabemos que anteriormente él ya sabía de la infidelidad y del asesinato. En 2021, el diario Mail Online informó que la asesina del hacha utilizaba su apellido de soltera y desempeñaba como terapeuta. No cabe duda que la vida es una rueda de la fortuna, pero también es cierto que al final todo te cobra. Parte de lo que me llevó a recordar la historia de Candy Montgomery son 2 series que seguramente te atraparán de principio a fin. Muchas personas están haciendo las interrogantes de dónde venía este caso y todo este desenlace que vieron en las en las series, como lo son Amor y Muerte en HBO y Candy en Star Plus. La primera retoma aquellas cosas que llevaron a la asesina del hacha a cometer el crimen, mientras que la segunda se centra en los aspectos psicológicos de la protagonista. Aunque hubo una primera adaptación también en 1990, protagonizada por Barbara Hershey y Brian Dennehy. Sin duda, la historia detrás de la asesina del hacha es y será una de las más polémicas y aterradoras, sin importar el tiempo que pase. Lo peor es imaginar que tu terapeuta podría ser la responsable de un crimen tan atroz. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí he concluido cómo fue esta historia de la que muchos estaban preguntando. Espero y me puedan apoyar con su like y suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún estreno del canal. Sin más nada que agregar, yo me despido. Nosotros nos estaremos encontrando en una próxima crónica criminal.